Chicos, muy buenas tardes. El día de hoy comenzamos con la ponencia sobre el reflujo gastroesofágico en la Semana Internacional de Gastroenterología. Les damos la bienvenida una vez más a esta ponencia. Esperemos que sea de su agrado, chicos. Ya mencionándoles que al finalizar enviaremos el quizzes con las preguntas, con las 10 preguntas para que puedan resolverlo. Bien, presentamos al ponente, quien es el doctor José Miguel Aquino. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de Venezuela. También pertenece al CEO en Doctor Aquino. Le damos la bienvenida, doctor José. Muchas gracias por el apoyo a nuestras sociedades y ya tiene el pase libre para poder comenzar. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente te agradezco por la invitación para participar en estos eventos. Me encanta estar acá compartiendo conocimiento y aprendiendo también de todas las personas que hacen posible este tipo de actividades. Bien, el tema de hoy va a ser reflujo gastroesofágico, ¿ok? Una patología bastante común, pero que normalmente no se estudia en las facultades tanto como deberían, quizás porque aunque no es un tema tan complejo como otros que podrían considerarse, es bastante frecuente en la práctica clínica. Por ejemplo, cuando les toque rotar por medicina interna o por triaje de medicina general, muchos de ustedes se van a encontrar con pacientes que les van a decir una frase bastante similar a esta. Doctor, luego de que como, al rato, como a los 30 o 40 minutos, comienzo a sentir ardor en el pecho. Grábense bien esta frase porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes del día a día. Y realmente el manejo de esta patología es bastante sencillo, pero hay que ser muy cuidadosos, porque como sucede con toda entidad, tiene diagnósticos diferenciales de otras cosas de las que deben tenerse cuidado. Entonces, bien chicos, ya una vez hecha esta introducción sobre ese tipo de pacientes y la frase que les van a decir frecuentemente, vamos a definir qué es el reflujo gastroesofágico. Bien, fíjense en la imagen que tenemos acá de esta figura, sabemos que al momento que estamos comiendo, alimentándonos, luego de que el alimento comienza el proceso digestivo acá en la cavidad oral, del esófago pasa hacia el estómago. Lo normal es que acá siga digiriéndose y luego pase hacia los intestinos. O sea, el trayecto debería ser de forma descendente. Sin embargo, cuando hay algún tipo de alteración, ya sea en el estómago, en el esófago o en el esfínter esofágico inferior, que es el que separa un segmento del otro, podemos tener situaciones en las que el alimento fluya en dirección retrógrada, es decir, de abajo hacia arriba. Es a esto a lo que conocemos como reflujo gastroesofágico. Pero bien, una definición más concreta sería la adoptada por el Consenso de Montreal, Canadá, donde lo define de la siguiente manera. Es un trastorno que implica un flujo retrógrado del contenido gástrico y que genera síntomas o complicaciones. Muchas veces un poco de reflujo es algo fisiológico y sucede en la mayoría de las personas, pero cuando este comienza a generar un tipo de molestia es que comenzamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un dato curioso de esto es que dicha patología es más frecuente en la tercera o cuarta década de la vida, es decir, entre los 30 y 40 años. Sin embargo, puede presentarse en cualquier etapa de la edad adulta. Otro dato importante es que el reflujo no solamente puede ser del contenido gástrico, o sea, del estómago, que normalmente es ácido, sino que también podemos tener reflujo del contenido intestinal, que suele ser de carácter alcalino. Sin embargo, la sensación de molestia retroesternal o ese ardor en el pecho es bastante similar. La única manera de diferenciar cuál de los dos tipos de reflujo es con pruebas especiales. Ahora bien, ya conocemos el concepto de la patología, sabemos cuál es la presentación clínica común que nos van a decir los pacientes. Ahora vamos a entender por qué se produce o cómo se produce este problema. Tenemos acá la siguiente imagen. Este es el estómago, tenemos el fondo, el cuerpo, el cardias, ¿ok? Y por acá arriba tenemos el esófago. Recordemos que el alimento, a medida que va bajando por el esófago, tiene que pasar una especie de barrera, que es el esfínter esofágico inferior. Una vez que sobrepasa esta barrera, llega al estómago. Este esfínter maneja una presión que es aproximadamente de 10 a 30 milímetros de mercurio, mientras que la presión dentro del estómago es de tan solo 5 milímetros de mercurio, es decir, que la presión acá es mucho mayor que acá. Esto nos va a permitir que en condiciones fisiológicas, por mucho que se contraiga el estómago durante la motilidad de la vía digestiva, no logre vencer la presión que tiene acá y de esta manera no se produzca ningún tipo de reflujo.
Ahora, por diversos factores o causas que debiliten la presión que tenemos en este esfínter esofágico inferior o que aumenten la presión que hay a nivel gástrico, eso va a vencer esta barrera y permitirá un flujo en dirección retrógrada. Ahora bien, este daño, esta alteración se puede producir por tres mecanismos principales que tenemos acá. El primero de ellos es incompetencia del esfínter esofágico inferior. Sabemos que la motilidad gastrointestinal se produce por contracciones y relajaciones sucesivas, ¿ok? Esto es lo que llamamos el peristaltismo. En algunas personas estas relajaciones, sobre todo las que ocurren a nivel del esófago, a veces duran más de lo normal y esto permite que parte del contenido gástrico pueda hacer reflujo. En otras personas también hay patologías congénitas en las cuales el esfínter es un poco más corto de lo normal, lo cual hace que sea incompetente. Un segundo mecanismo sería el incremento de la presión intraabdominal, es decir, todo aquello que genere presión dentro del abdomen va a comprimir el intestino, va a comprimir el estómago y por lo tanto va a generar una mayor presión. Esa presión puede vencer la que está poniendo el esfínter esofágico inferior y de esta manera vamos a tener reflujo otra vez. ¿Cuáles serían estas condiciones que incrementarían la presión intraabdominal? Principalmente personas obesas, ¿ok? Todo el exceso de tejido adiposo, sobre todo en la cavidad abdominal, aumenta la presión a este nivel y va a producir dicho problema. También tenemos, por ejemplo, la hernia hiatal. Sabemos que en este punto acá que tenemos del esófago pasando hacia el estómago, por acá se interpone el músculo diafragma. Y este músculo diafragma tiene una abertura llamada hiato esofágico por donde pasa el esófago. A veces en condiciones patológicas, cuando aumenta esta presión intraabdominal, una parte del estómago puede protuir a través de ese hiato. Y es cuando hablamos de hernia hiatal. Al tener una parte de la pared del estómago que está sobrepasando esa barrera natural, vamos a tener un aumento de la presión a este nivel que vence la del esfínter esofágico inferior y se produce nuevamente el reflujo. El tercer mecanismo, que serían otros factores, dentro del cual tenemos muchísimos, son casi incontables, pero a nivel práctico podemos dividirlo en dos tipos, factores internos y factores externos. Factores internos serían, por ejemplo, hipersecreción ácida, un estómago que produzca más ácido clorhídrico de lo normal, o personas que tengan una motilidad disminuida y retarden el vaciamiento gástrico. En cuanto a los factores externos, tenemos, por ejemplo, los alimentos. Hay algunos alimentos que disminuyen la presión de este esfínter, como por ejemplo las grasas, el chocolate, el alcohol, los alimentos ricos en picantes y por supuesto el tabaco. También tenemos algunos medicamentos que contribuyen a disminuir la presión en este esfínter, como por ejemplo los calcioantagonistas, que son usados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Algunos fármacos anticolinérgicos, las xantinas y las benzodiazepinas. Entonces recordemos estos tres mecanismos: incompetencia del esfínter esofágico inferior, incremento de la presión intraabdominal y factores internos y externos, que a resumidas cuentas todo lo que estos van a producir es que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior y el contenido gástrico pueda fluir en sentido retrógrado. Ahora bien, ¿cuál sería la presentación clínica más allá de la frase común que ya les mencioné que pueden decir de los pacientes en una consulta? Vamos a tener síntomas de dos tipos: los síntomas típicos, que son los más comunes que se presentan, y los síntomas atípicos. Esta distinción tiene una utilidad práctica, ya que los síntomas típicos nos hablan de una enfermedad en un nivel leve, que podemos tratarlo de manera empírica, ¿okay? Con un tratamiento bioral, pero cuando se presentan síntomas atípicos debemos solicitar pruebas complementarias porque el problema puede ser mucho más extenso o complejo de lo que se piensa. Entonces, bien, vamos a repasar esto acá. Los síntomas típicos, o sea, leves, serían pirosis, que es la sensación de ardor en el pecho, la disfagia, que es dificultad para deglutir, y la regurgitación, que es esa sensación de que el alimento que ya hemos deglutido y luego pasó al estómago, sientes como que está haciendo un camino retrógrado. Por su parte, los síntomas atípicos, que son los síntomas de los que debemos tener bastante cuidado y solicitar pruebas especiales si se presentan, son, por ejemplo, dolor torácico. Vamos a recordar acá que a veces el paciente, si no te dice que le arde el pecho, pero simplemente te dice que le duele, el dolor torácico debes distinguirlo si es de origen cardíaco, si es de origen pleural o de origen muscular. Haciendo un paréntesis acá, recordemos que el dolor de origen cardíaco suele ser de carácter opresivo, como que si estuviesen apretando,
Cuando es de carácter pleurítico o pulmonar se siente como unas punzadas y cuando es de origen osteomuscular se exacerba con los movimientos. Lo que caracteriza al dolor por enfermedad en reflujo gastroesofágico es que es un dolor de tipo que arde. Otro síntoma típico sería la tos y alteración del esmalte dental. Cuando tenemos alteración del esmalte dental, esto nos está hablando de que el reflujo está logrando llegar a la cavidad oral, por lo cual tenemos que estudiar este problema más en profundidad. Bien, ya sabemos entonces cómo hacer el diagnóstico, qué preguntas le haremos al paciente, cómo determinarlo, pero ahora, ¿cuáles son los métodos a través de los cuales podemos estar totalmente seguros que nos encontramos ante este tipo de patología? Si bien el diagnóstico, como dice acá, es principalmente clínico, se basa en lo que te dice el paciente y cómo tú lo interpretas. Y el tratamiento no es otra cosa que los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, si el paciente tiene el diagnóstico ya hecho por nosotros, empezamos un tratamiento con inhibidores de bomba de protones y el paciente a pesar de esto no logra mejorar o los síntomas persisten y empeoran o aparecen síntomas de alarma como por ejemplo anemia, pérdida de peso, vómitos, disfagia recurrente, ya debemos pasar a pruebas un poco más complejas porque el problema puede ser más grande de lo que pensamos. En este caso, la principal prueba es la endoscopia digestiva superior, que es introducir una cámara a través de la cavidad oral que baja hacia el estómago y a través de todo el recorrido podemos ir observando posibles alteraciones estructurales en la vía digestiva. Otra prueba mucho más compleja, pero también precisa, sería la pH-metría esofágica, la cual es bastante parecida a la endoscopia, pero en vez de insertar una cámara, se inserta una sonda, que en su extremo va a tener un medidor de pH. Esto nos va a permitir obtener lecturas de en qué momentos del día se producen las variaciones del pH y ver cómo coinciden estas con la sintomatología. También nos ayudaría a diferenciar si es un reflujo de tipo ácido, o sea, de contenido gástrico, o un reflujo de tipo alcalino, o sea, de contenido intestinal. Vamos a hablar ahora de la última parte que sería el tratamiento. Ya sabemos cómo diagnosticar esta patología, ahora bien, ¿qué vamos a decirle al paciente? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Primeramente, el objetivo del tratamiento es la remisión de los síntomas, es decir, que el paciente no tenga más molestias, ¿ok? Si detectamos que hay alguna lesión estructural a causa del ácido que recorre las paredes del esófago, pues tratar de que ésta no se agrave y en lo posible curarla. En caso de que no se emplee un tratamiento adecuado para esta enfermedad, pueden surgir complicaciones como la estenosis esofágica y el esófago de Barrett. Recordemos que el epitelio del esófago es un epitelio de tipo plano, mientras que el epitelio del estómago es un tipo cilíndrico, ¿ok? Que es un epitelio secretor. El epitelio del esófago no está preparado para manejar un contenido tan ácido como lo haría el estómago. Sin embargo, cuando exponemos a nuestro esófago a estas cargas tan ácidas, él comienza a adaptarse para poder aguantar estas condiciones. Pero durante esta adaptación puede producirse que el esófago comience a cicatrizar y se estreche, es decir, se cierre, lo cual va a dificultar la deglución y podría empeorar los síntomas. En algunos casos también esta adaptación del epitelio podría hacer que el epitelio pase de ser plano a cilíndrico para poder adaptarse a este tipo de contenido ácido. Sin embargo, durante ese proceso de diferenciación pueden surgir mutaciones y se generarían neoplasias a nivel del esófago. Eso es lo que denominamos esófago de Barrett, cuando el epitelio plano del esófago pasa a ser de tipo cilíndrico. Es un epitelio que no es el común de esa zona. La primera medida de tratamiento para esta enfermedad serían los cambios del estilo de vida. Por supuesto, mantener un peso saludable. Ya hablamos de que el aumento en la presión dentro del abdomen agrava los síntomas del reflujo gastroesofágico o en muchos casos es la que los produce. Por supuesto, evitar alimentos de los que hablamos que disminuyen la presión del esfínter, tales como las grasas, los chocolates, el alcohol o el tabaco. También evitar comer 3 horas antes de dormir. Recuerden que al momento que digerimos los alimentos y nos colocamos en una posición tumbados, es decir, acostados, la fuerza de la gravedad va a favorecer este tipo de reflujo. Otro consejo sería al momento de dormir elevar la cabecera de la cama. De esta manera promovemos que por gravedad el contenido no haga un flujo de manera retrógrada. Y otra recomendación que ayuda al proceso digestivo es dormir sobre el lado izquierdo. Además de los cambios en el estilo de vida, también podemos apoyar a nuestro paciente con el empleo de medicamentos, que son los inhibidores de la bomba de protones. Este tipo de medicamentos, el más comúnmente empleado y que da mejores resultados, es el esomeprazol.
Lo recomendable es que se tome en ayunas, es decir, al momento de despertarse o por lo menos 30 o 60 minutos antes de la primera comida, o sea, el desayuno. Y una vez que se termine el tratamiento, que normalmente está programado durante 4 semanas o puede alargarse hasta 8, la dosis se vaya reduciendo de manera gradual. Por ejemplo, si elegimos empezar con la dosis de 40 miligramos, lo utilizamos durante 4 semanas y luego eventualmente podemos ir disminuyéndolo en 20 miligramos y así seguimos bajando. Finalmente, en los casos que a pesar del cambio del estilo de vida y el tratamiento farmacológico, los síntomas no mejoran, sino que de hecho siguen empeorando, tenemos la última alternativa, que es la cirugía antirreflujo, también llamada funduplicatura, ¿ok? Recordemos que se usa solamente cuando el paciente no responde al tratamiento convencional o comienzan a presentarse complicaciones de esta enfermedad, como por ejemplo hemorragias digestivas o complicaciones respiratorias por aspiración del contenido gástrico. Este tipo de cirugía, la más común, es la de tipo Nissen, en la cual se toma una parte del fondo del fundus gástrico y se envuelve sobre la parte inferior del esófago, de tal manera que se aumente la presión sobre este. Bien chicos, espero que les haya gustado esta clase. Recuerden que es un tema bastante común y que lo verán frecuentemente en su práctica clínica. Bien, ahora entonces los dejo con su moderadora y si tienen algún tipo de preguntas, vamos a pasar a esta ronda para poder aclarar las dudas. Adelante. Muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Bien, chicos, si tienen dudas, por favor lo pueden dejar en el chat y nosotros vamos a estar leyéndolas para que el ponente les ayude. Bien, doctor, tenemos una primera pregunta de los participantes. Nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Hay algún tipo de repercusión a nivel pulmonar por el reflujo gastroesofágico? Bien, ok. En primera instancia no ocurre. Solamente se habla de que hay repercusiones pulmonares ya cuando la enfermedad está en una fase avanzada y esta es una de las complicaciones cuando el reflujo logra alcanzar un nivel tan elevado en la vía digestiva que pasa ahora a la vía aérea y entonces lo que se produce la llamada broncoaspiración. Este contenido ácido al descender por la garganta, por los bronquíolos y llegar hasta el pulmón puede producir una neumonitis química. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Chicos, si tienen alguna otra pregunta más, por favor déjenlo en el chat en vivo para poder ayudarlos. Bien, doctor, tenemos algunas preguntas más de los participantes. Comenzamos. Nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Existe alguna clasificación que sea de utilidad para conocer esta enfermedad? Bueno, propiamente el reflujo gastroesofágico no. Sin embargo, cuando el reflujo comienza a producir úlceras, ¿ok? Estas úlceras pueden ser sangrantes
Y las hemorragias por úlceras sí tienen algún tipo de clasificación que se llama clasificación de Forrest. Pero como te digo, no es una clasificación que sea de reflujo gastroesofágico, sino es ya cuando se producen úlceras y estas tienen hemorragia. Clasificación de Forrest. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Bien. Y otra participante nos pregunta, ¿podría por favor explicar qué es lo que se observa durante la endoscopía? Fíjate, sencillo, durante la endoscopia básicamente es insertar una cámara por toda la vía digestiva. Allí vas a observar lo que es la capa mucosa, la capa más interna, tanto del aparato digestivo desde el esófago hasta el estómago. ¿Qué es lo que vas a observar allí? Bueno, si no hay alteraciones, pues no vas a observar más nada que solamente la mucosa. Sin embargo, en fases avanzadas de la enfermedad puedes observar ulceraciones, que es una especie de erosión o desgaste de la pared que puede estar cicatrizada o en algunos casos observarías una masa que podría ser un tipo de neoplasia o cáncer. Genial, doctor. Otra participante nos pregunta, buenas tardes, doctor. Entendí que es muy común el reflujo gastroesofágico en la tercera y cuarta década, pero en los niños se puede presenciar casos. Sí, también pueden presentarse en niños, pero serían episodios aislados. No está algo como en el adulto. En el adulto tú lo verías que, por ejemplo, te puede referir que tiene 1, 2 semanas o hasta un mes presentando síntomas. En los niños, por ejemplo, cuando tienen hipo o en caso de vómitos incoercibles, eso básicamente es un reflujo que puede producir las mismas consecuencias agudas. Pero crónico o que se presente por un tiempo prolongado no es común. Bien, doctor, muchas gracias. También otra participante nos pregunta, ¿cómo podemos decir que el reflujo gastroesofágico deja de ser normal y se convierte en una patología? ¿Hay alguna cifra? Bien, el reflujo gastroesofágico, como les comenté, en algunas ocasiones un poco de reflujo es fisiológico, se produce. Pero ya desde el momento en que tú comienzas a presentar síntomas o molestias, ya se habla de patología y es cuando se considera el concepto de reflujo gastroesofágico. Como tal, no existe ninguna cifra. Ya se comienza a considerar preocupante o de alarma cuando, a pesar del tratamiento por 4 u 8 semanas con los inhibidores de bomba de protones, como el esomeprazol, el paciente sigue sin mejorar o los síntomas de hecho empeoran, que es allí cuando nos valemos de las pruebas más específicas como la endoscopia o la pH-metría esofágica. Muchas gracias, doctor. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Qué efecto a nivel del sistema nervioso provocaría la hipotonía? Y esta a su vez produciría un reflujo gastroesofágico. Ok, bueno, vamos a recordar, por ejemplo, los casos de una patología que no es el tema ahora, pero por ejemplo el SB, ¿ok? En el SB, cuando hay una alteración del estado de conciencia, ¿ok? Que se altera el sistema nervioso, la hipotonía a nivel del esfínter esofágico inferior produce reflujo gastroesofágico, lo cual produce broncoaspiración, ¿ok? Es decir, el contenido gástrico pasa a la vía aérea. En estos casos podríamos hablar de que una alteración del sistema nervioso, es decir, una relajación momentánea, ¿ok? Del nervio vago que disminuye la presión en el esfínter, produciría reflujo gastroesofágico y por consecuente broncoaspiración. Bien, doctor, muchas gracias. Eh, Otra pregunta de uno de los participantes. Si el estómago está protegido por una capa de mucus, ¿por qué el ácido lo perfora? Okay, recuerda que todo esto es fisiología y es un balance, ¿no? Que lo llamamos homeostasis. Si bien el estómago produce ácido, también produce una capa de moco que lo recubre. Sin embargo, cuando por algún mecanismo patógeno que produce un desequilibrio entre el moco que protege la capa interna del estómago y la secreción de ácido, se produce un desnivel, es decir, se produce más ácido y menos capa protectora, esto va a producir la patología. Ocurre, por ejemplo, muy común en la gastritis por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori te aumenta la secreción ácida, tanto así que la capa protectora ya no se da suficiente basto para proteger la pared del estómago del ácido que ella misma produce. Gracias, doctor. Eh,
Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Puede repetir cuáles son los niveles de mercurio, por favor? Ok, los niveles de mercurio que mencioné eran los del esfínter esofágico inferior, que es el que realmente es el más relevante en todo este caso. Es de aproximadamente 10 a 30 milímetros de mercurio. Esa es la presión que maneja este esfínter, mientras que la presión dentro del estómago es de menos de 5 milímetros de mercurio. Muchas gracias, doctor. Bien, una participante tiene la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Es recomendada la lactancia en pacientes pediátricos con reflujo gastroesofágico? Bien, como me hemos hablado, el reflujo gastroesofágico es algo predominante de la edad adulta. Cuando se produce en niños, normalmente son episodios aislados, ¿ok? Y el hecho de que se haya producido un episodio aislado, eso no va a determinar que vaya a suspenderse la lactancia materna. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna relación entre el consumo de harinas con la acidez que se provoca? Ya, disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Hay algún tipo de relación entre las harinas, es decir, entre los carbohidratos, para producir algún tipo de acidez? Ok, bien. Cuando este tema, no solamente los carbohidratos como las harinas, sino diversos tipos. Recuerda que los diversos tipos de alimentos, grasas, harinas, etcétera, que consumimos son digeridos por diferentes enzimas intestinales, ¿ok? El hecho es que todas estas van a producir un tipo de secreción, sea ácida o sea alcalina. Independientemente de cuál sea la que se produzca, si es un paciente que tiene alguna alteración que le produzca el reflujo gastroesofágico, va a tener los síntomas, independientemente de si el alimento es harina o es de otro tipo, ¿ok? Porque el problema no es tanto el alimento, sino que la secreción que se genera para digerir a este está regresándose hacia el esófago por el problema de reflujo. No es que el alimento en sí te produzca el reflujo, a excepción de las grasas, chocolates, alcohol y tabaco, sino que el mismo reflujo te está haciendo percatarte de ese síntoma. Genial, doctor. Muchísimas gracias por las respuestas a todas las preguntas de los chicos que tenían dudas. Le agradecemos nuevamente por la ponencia, doctor. Eh, ¿Cómo obtendrían los chicos las diapositivas, doctor? Bien, las diapositivas las voy a enviar al correo de Socien HCO que me lo facilitó uno de sus administradores. Ya allí está todo el contenido en PowerPoint y también las preguntas para la evaluación. Muchísimas gracias, doctor. Bien, chicos, entonces vamos a enviarles por los grupos de Telegram y WhatsApp las diapositivas para que ustedes puedan revisarlo posteriormente. Muchas gracias, doctor. Si tiene algunas últimas palabras para los participantes, por favor. Sí, muchachos. Bueno, en este momento me gustaría citar a un colega, el doctor Manuel Arrelucea, deben conocerlo ustedes seguramente, el doctor Six, quien hace poco hizo un post en su Instagram que me hizo reflexionar mucho y por eso quiero citarlo acá, que es que él hablaba que la mejor manera de estudiar cuando comenzamos sobre todo el internado, es decir, las prácticas o rotaciones, el mejor enfoque es en preocúpate en resolver el problema del paciente, ¿ok? No es tanto buscar el mejor libro, el mejor maestro, sino realmente preocuparse en solucionar ese problema, esa enfermedad que tengan nuestros pacientes, ya que eso es lo que nos va a motivar a investigar cada vez más, a dedicarle más tiempo y a ser mejores estudiantes y por supuesto en algún futuro mejores médicos. Muchísimas gracias por la recomendación, doctor. Lo vamos a tener muy en cuenta cuando lleguemos a la etapa del internado. Le agradecemos nuevamente por la excelente ponencia y esperamos contar con su apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias, doctor. Vale, por supuesto que sí, a su orden. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, doctor. Bien, chicos, el link del quizzes ya lo vamos a proceder a fijar en el chat en vivo, así que estén pendientes, chicos. Si por ahí se les presenta algún problema al momento de realizar el quizzes, por favor no duden en escribirnos inmediatamente a los organizadores, por favor, para nosotros poder ayudarlos al instante.
Recordarles que el link del quiz solo va a estar habilitado por el día de hoy. Es por eso, chicos, que si tienen dudas, por favor escríbanos lo más rápido que puedan para poder ayudarlos. Recordarles que para que aprueben el quiz tienen que tener 6 preguntas correctas a más. Y para que obtengan el certificado tienen que aprobar 8 quizzes mínimo, chicos. Bien, ya el link del quiz está fijado en el chat. Así que, chicos, pueden comenzar a resolverlo. Les agradecemos nuevamente por esta participación y los esperamos en la ponencia de las 7 p.m. hora peruana. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en la siguiente ponencia.